Muy bien, creo que este mes es un mes que ha traído mucho tema de conversación, por eso también justamente este sábado que viene de esta semana vamos a estar teniendo una conferencia para ahondar más en estos temas, pero quiero ir de frente al tema número 3 de esta serie Fe y Nuevo Mundo, porque estoy seguro de que va a ser muy importante para nosotros. Cuando estuve compartiendo la primera semana, algunos me dijeron que de pronto había sido muy directo en algunas cosas, y yo quiero realmente que sepan que no soy yo hablando, sino es la palabra. Sería injusto que nosotros disminuyéramos el tono y la manera en la que Dios nos habla, y tenemos que ser firmes en esto. Por eso hablamos de que no hay relativos en la vida cristiana, no hay relativos en nuestra vida o nuestra relación con Dios, sino absolutos. Hay cosas claras, es blanco o negro, y creo que eso es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque eso finalmente termina forjando nuestra identidad. Y eso es lo que hoy quiero hablar con cada uno de ustedes, compartirles con cada uno de ustedes, pero creo que es lo que nos falta en este mundo. Nos falta realmente saber de dónde proviene nuestra identidad. Hemos construido nuestra identidad bajo los paradigmas de este mundo, hemos construido nuestra identidad bajo las experiencias que hemos vivido, buenas y malas, hemos construido nuestra identidad bajo también los modelos a los que hemos sido sometidos. Por ejemplo, entro en una relación donde me muestran cierta forma de cómo es amar, o quizá de pronto tengo malas experiencias en mi relación también y modelan finalmente mi identidad, mi manera de ser. Y creo que es justo que hoy nos preguntemos: ¿quién dice quién soy yo? ¿Quién debe determinar quién soy yo? ¿Quién soy yo como hombre, como mujer? Por eso quería comenzar con este primer pasaje, porque básicamente nos entrega el relato perfecto y más consolidado de quiénes somos nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Poderoso eso. Nuevamente habla sobre algo muy increíble de la determinación de cómo hemos sido creados. También dice varón y hembra, nada más, no hay nada más. Y esto nos da una claridad, nos fija una dirección para saber cuáles son nuestros pasos, cuál es esa identidad que necesito fortalecer, y sobre todo, quién debe determinar o qué debe determinar quién dice quién soy yo, quién eres tú. ¿Quién lo decide? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amistades, el trabajo, el dinero que tienes en la cuenta, el país donde vivimos, el gobierno que nos gobierna? ¿Qué es lo que decide? ¿Qué es lo que finalmente forja nuestra identidad? Buenas experiencias, malas experiencias, situaciones de mucha alegría, situaciones de mucha tristeza, que a veces sin darnos cuenta están terminando modelando y fijando nuestra identidad. A veces nos ponemos a preguntar: ay, pero ¿por qué eres tan renegón? ¿Por qué eres tan renegona? ¿Por qué te fastidias tan rápido? ¿Por qué eres tan resentido? ¿Por qué eres tosco, tosca? Y probablemente tú puedas decir: no, es que así soy yo, pues. Pero en realidad hay algo detrás que ha venido transformándonos, que ha venido modelándonos, y sobre todo que algo que nos ha dicho o nos ha hecho creer quiénes somos nosotros en realidad. Quiero volver nuevamente a la idea central de este mes para poder recordar un poco cuál es nuestro objetivo y qué es lo que estamos tratando de alcanzar en estas semanas. En un mundo posmoderno que relativiza la verdad, redefine la identidad, confunde el diseño de Dios y empuja a una fe individualista, cada creyente necesita aprender a responder con convicción, con verdad y con amor, desde una cosmovisión bíblica sólida. No sé si estuviste la semana pasada con nosotros, pero mientras mi papá estaba hablando sobre estos temas de mujer empoderada o diseñada por Dios, era increíble poder entender una verdad importante, que incluso dentro del cristianismo existen corrientes que intentan hacer predominar una percepción muy egoísta. Y dicen: no, el rol de la mujer es este, el rol de la mujer es lo otro. Pero ¿cuál es la cosmovisión o qué es lo que la Biblia nos enseña? Y una de las cosas que quería reforzar es que nosotros no creemos en algo que es construido por el pensamiento humano o por una doctrina humana, sino que nosotros debemos vivir, incluso como iglesia, como familia, como personas, bajo la perfecta y verdadera dirección de la Biblia. Ese es nuestro manual, y debemos acatar cada una de estas palabras para que nos ayuden a poder traer libertad, a poder traer fortaleza y sobre todo una buena dirección de qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Sabes, hablar sobre identidad en un mundo como en el que hoy estamos es muy complejo. Sinceramente, va a ser muy complicado para mí poder compartirles en quizá 40 minutos algo que tendría muchas horas para poder conversarse, porque hoy incluso, a diferencia de hace 10 años, la situación sobre la identidad en nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, ha variado muchísimo, a tal punto que realmente impacta saber qué es lo que ha pasado y cómo todas estas corrientes, por ejemplo, de el homosexualismo y el lesbianismo ha intentado también permear la identidad en muchos de nuestros sectores e incluso dentro de las iglesias. Esto es algo cierto. Pero quiero comenzar para que entendamos un poco más lo que está afectando el concepto de identidad en el ser humano hoy. Creo que algo que tenemos que comenzar a hablar es sobre la filosofía detrás del progresismo. De repente ustedes han escuchado algo de esto, han escuchado algo sobre este concepto. Y el progresismo es una idea o es una filosofía, una ideología, como quieran llamarlo, que promueve la sociedad y que está buscando el progreso para alcanzar un nivel de utopía, de ilusión, en donde no hay barreras sociales, en donde no hay barreras económicas, en donde cada uno tiene libertad para decidir su camino, cada uno debe elegir según cómo se sienta, mientras no transgreda a las demás personas, cada uno es libre de poder elegir. Y eso es el movimiento que hoy en día vemos cada vez más y más. Una búsqueda incesante del progreso social, de la justicia económica, de la ampliación de los derechos civiles, pero de hecho que todo esto está basado en fuerzas humanas. Nada de esto se concibe en las Escrituras ni comienza en la palabra de Dios. Si incluso nos remontáramos a muchos años antes, tendríamos que hablar incluso de otras filosofías que comenzaron a ser insertadas desde la Revolución Francesa y luego el movimiento marxista para lo que hoy podemos ver que es el progresismo, asolapado con la intención de buscar nuestros propios beneficios. Pero en realidad lo que está buscando es someter nuestra voluntad, someter nuestro libre albedrío y someter nuestra relación personal con Dios. Y esto es algo que debemos tener mucho cuidado. En este mundo y hoy en día en el presente, el movimiento progresista está pretendiendo, a través de ideas principalmente sobre la sexualidad, insertarse para poder cambiar en nosotros pensamientos. Me impactaron algunas frases, algunas ideas de filósofos que justamente son las que hoy en día cada vez más se están reforzando, y si no las mismas, algunas parecidas que están trayendo también no solo a nosotros como adultos, sino a las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes y los niños, una corrupción completa de lo que es realmente tener una verdadera libertad, que es lo que Dios nos habla. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau declara que el hombre es bueno por naturaleza y que los sistemas son los que lo corrompen. Es decir, el problema no está en el hombre, el problema está en la sociedad, el problema está en los modelos, como lo que estaba diciendo hace un momento. También una mujer filósofa, movilizadora de una de las primeras olas del feminismo, Simone de Beauvoir, dijo lo siguiente: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y me impactó y hasta me horrorizó lo que dice aquí, pero dice: la civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermediario entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Es decir, eso es algo muy horrorizante, porque lo que dice es que básicamente la mujer es producto de los límites que la sociedad ha creado hoy. Y por eso es que muchas mujeres se sienten limitadas, se sienten retraídas, se sienten amarradas, y por eso es que crecen todas estas olas que mi padre estuvo hablando la semana pasada y que finalmente también afectan la identidad. Ahora, todos estos pensamientos, estas corrientes y estas filosofías han dado a pie a la ideología de género hoy. Creo que esto es algo que quizá muchos de nosotros ya estamos, de alguna forma, tenemos un entendimiento, tenemos una clara idea de lo que es, pero la ideología de género está enseñando que la identidad es solo una construcción de la sociedad. Y esto no nace solo hace pocos años, esto comenzó hace mucho ya atrás. Y es más, y que en realidad esta identidad puede ser deconstruida, algo que estaba hablando la primera semana, puede ser rediseñada a voluntad del individuo según sus propios sentimientos. Y eso es lo que vemos hoy. Cada uno está construyendo identidades basadas en sus propias emociones.
Si hoy me siento bien, entonces me comporto de cierta manera. Si hoy me siento mal, entonces también tengo un comportamiento diferente. Y le eludimos quizá la intención de buscar una explicación a muchas cosas. Y entramos ya a la psicología, entramos a la filosofía y decimos, no, estamos teniendo crisis por identidad de esto y otro. Pero déjame que podamos entender juntos esto que quizá el mundo nos está cada vez más engañando, pero creo que es necesario que miremos hacia adentro. Hoy esta crisis de identidad la vivimos como la más profunda en toda la historia. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues el mundo nos ha vendido una mentira muy atractiva. Para saber quién eres, tienes que mirar dentro de ti. Sigue tu corazón. Para saber quién eres, tienes que mirar dentro de ti, tienes que seguir tu corazón, tienes que seguir tus emociones. Pero sabes, cuando miramos hacia adentro sin la luz de Dios, ¿qué encontramos? Confusión. ¿Qué pasa cuando intentamos mirar algo que está completamente dañado y roto? Nos confundimos, nos equivocamos. Por eso me encanta lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Miren lo que dice claramente, cuando la gente no acepta dirección divina, se desenfrena. Sabes, este básicamente es el resumen de todo este mensaje. Si tú y yo no estamos aceptando la dirección de Dios, sino que la cuestionamos, la tergiversamos, la usamos a nuestra propia conveniencia, entonces ahí da el resultado de familias fracasadas, matrimonios fracasados, sociedades fracasadas y cada una de las cosas que hoy en día vemos, porque esta es la promesa de Dios y Dios nunca falla. Dice que el que obedece la ley, el que obedece su palabra, ¿cómo vive? ¿Triste? ¿Confundido? ¿Inseguro? Alegre. Mira lo que dice, el que obedece la ley es alegre. Te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes realmente tu corazón satisfecho, lleno de seguridad, lleno de certeza? Porque sabes, este pensamiento no solamente comenzó en la Biblia, sino que fue reforzado por muchas personas que incluso estudiaron y meditaron en esta verdad, incluso a inicios de todo este movimiento. Pensadores antiguos como por ejemplo René Descartes en sus célebres meditaciones concluyó en su libro algo muy interesante que dice así: la certeza y la verdad de toda ciencia dependen solo del conocimiento del verdadero Dios. De manera que antes de conocerlo yo no podía saber con perfección cosa alguna. Mira lo que está tratando de decir esto. Él está hablándole a la sociedad en su tiempo, diciéndole que nada puede ser realmente conocido sin primero tener el conocimiento del verdadero Dios. Y eso es algo muy importante, porque muchos de nosotros intentamos sacar nuestras propias conclusiones sin antes haber conocido al verdadero Dios. Por eso tenemos una baja percepción o concepción de nosotros mismos, o por eso tenemos también una alta percepción o concepción de nosotros mismos. Y no nos sometemos a lo que la Biblia dice. Si usamos solo nuestra lógica humana para definirnos, vamos a fracasar. Porque vivir por opiniones sin Dios es el mayor engaño para nuestra identidad. Dios no te está buscando para que les des tus opiniones sobre lo que tú crees, de lo que Él nos manda y nos ordena seguir en su palabra. Él nos está llamando a que la obedezcamos, a que la sigamos. La sociedad nos dice quiénes deberíamos ser. Las redes sociales hoy en día están dictándonos cómo deberíamos vernos. Nuestras heridas gritan que no somos suficiente, pero la gran respuesta o la gran incógnita es ¿quién soy en verdad? ¿Quién soy en verdad? ¿Quién eres tú en verdad? Y creo que para esto necesitamos hacer un recorrido, un viaje que nos saque de nosotros mismos y nos lleve de regreso delante del Creador, delante de nuestro Dios. Porque para encontrar tu verdadera identidad, déjame decirte, no necesitas buscar más adentro de ti. No necesitas buscar más adentro de ti. Necesitas hacer un recorrido espiritual para demoler los engaños que este mundo nos ha puesto. Y realmente tiene que ser un viaje, un recorrido en donde Dios sea quien guíe y no nosotros a través de nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos. Y quiero comenzar esto hablando de esta primera parada o este primer concepto que es necesario entender para muchos de nosotros, incluso aquellos que ya somos creyentes, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3.
Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sabes, Jesús está hablando aquí, y déjame que lo entiendas, por favor, porque probablemente también es el error que muchos de nosotros estamos cometiendo como creyentes, como cristianos, o incluso aquellos que estamos cerca de la fe. Está hablándole a los judíos en este momento. Judíos que ellos creían que porque su descendencia o su línea genealógica provenía del gran padre, del gran patriarca Abraham, entonces ellos tenían una relación con Dios asegurada. Y eso más bien los había alejado tanto de Dios. Creer que tenían algo ya de por sí quizá entregado o recibido cuando no había nada en sus manos, ni en su corazón, ni en su mente. Por eso Jesús les está hablando a cada uno de esos hombres, a todas estas personas, a que entiendan algo muy importante. Y les dice, los que no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. ¿Sabes por qué habla sobre este nuevo nacimiento? Porque estos judíos, estos hombres, mujeres que estaban en este tiempo viviendo, creían que por su primer nacimiento, por simplemente haber venido a esta tierra y pertenecer a ese gran linaje, entonces ellos ya habían heredado de por sí una relación con Dios. Y este era el gran error que cada uno de ellos tenía. El primer nacimiento, está diciendo Jesús, no te asegura nada espiritualmente. Por eso hablamos también incluso dentro de la iglesia que por más de que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano, eso no asegura que tengan una relación con Dios. Y eso no asegura de que estén con nosotros en el cielo. Porque cada uno debe tomar su propia decisión para seguir a Cristo de verdad. Yo les he contado muchas veces esto. Yo nací en un hogar cristiano. Sinceramente, lo único que me faltó fue nacer con una Biblia en mi brazo. Pero toda mi vida siempre estuve observando la iglesia y mis padres predicando, compartiendo, visitando a personas, ayudando a los enfermos, ayudando a la gente necesitada, siempre dando más y todo esto. Pero yo después entendí que eso no me liberaba de mi pecado. Que eso no me liberaba de la condenación que tenía por las malas decisiones y sobre todo por la maldad que había en mi corazón. Y no importaba si había nacido por primera vez en esta casa, en este hogar, sino que necesitaba un nuevo nacimiento. Porque te digo algo, escúchame, cuando tú y yo tenemos un nuevo nacimiento, eso nos da identidad. Eso nos da identidad. ¿Sabes qué pasaría? Si yo dependiera de ese primer nacimiento, de ese primer suceso, entonces diría, yo soy el hijo de Antonio y de Romy. Esa es mi mayor y mi principal identidad. Pero ¿sabes lo que Dios está diciendo aquí? ¿Sabes lo que Jesús les está diciendo a cada uno de esos hombres? Y llega a nosotros también, iglesia. Tu identidad no proviene del primer nacimiento, de las circunstancias que has vivido, de las cosas que has pasado en este mundo, sino de ese nuevo nacimiento. De ese nuevo nacimiento. Porque me encanta lo que dice aquí diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú y yo primero no entramos en una plena, profunda y verdadera comunión con el Creador, entregándonos y sometiéndonos para nacer de nuevo, salir de nuestra condición de pecado y entender que ahora somos hechos de nuevos a su imagen para poder tener una relación con Él, nunca podremos saber quiénes somos. En esto radica el mayor problema de identidad de nuestra sociedad. No en las cosas que este mundo está enseñando, no en las corrientes que están trayendo, sino en que todos creen que el primer nacimiento es el que determina nuestra identidad. Por eso entonces si nazco, pero soy hombre y me siento mujer, entonces realmente soy una mujer. O si de pronto si nazco y soy mujer, pero me siento hombre, entonces realmente soy un hombre. Porque eso determina finalmente mi identidad. Pero Dios nos dice algo muy poderoso que no depende de eso, sino de nuestro nuevo nacimiento. Y esto es para todo lo que hacemos, para todo lo que vivimos, porque cuando nosotros tenemos identidad o cuando nosotros vamos a ese nuevo nacimiento para tener identidad, la única forma, escúchame, de encontrar un espejo limpio que nos muestre verdaderamente quiénes somos, el único lugar donde lo vamos a encontrar es en el reino de Dios. Todo este mundo, escúchame, todas las cosas en este mundo y en esta tierra siempre nos van a intentar engañar. ¿Y sabes cuál es lo más peligroso? Que nos sentimos felices de ser engañados. Nos sentimos cómodos de estar engañados. Y no hacemos algo al respecto para, en lugar de quedarnos en ese lugar, más bien entrar al reino de Dios, entrar a su presencia y decirle a Dios, Dios,
¿quién soy yo en verdad? ¿Quién soy yo en verdad? Soy ese niño, esa niña abandonada hace muchos años, que mis padres me dejaron, que mis padres me rechazaron y nunca estuvieron conmigo, y hoy me he formado como el adulto que soy, independiente, autónomo. ¿Quién soy yo de verdad? Estoy dirigido por las heridas de mi pasado, por las circunstancias que amargaron, que entristecieron mi vida cuando tenía quizá 13, 14, 15, 20 años. ¿Quién soy yo de verdad? Porque todo lo que está fuera de su reino ha sido corrompido por la sociedad. Por eso hoy en día estamos viviendo bajo etiquetas. Y mientras no te detengas en esta parada de examinarte a ti mismo y saber si hemos experimentado el nuevo nacimiento, siempre vamos a vivir frente a espejos rotos, que solo van a indicar quizá una parte de nosotros, pero no quiénes somos en verdad. Espejos que la vida nos muestra, que tus padres te muestran, que tus parejas, tus anteriores parejas te han mostrado, tus fracasos o las heridas que han sido puestos enfrente tuyo. Pero esos espejos te dicen que eres herido, que eres lastimado, que eres malo, que eres imperfecto, que eres insuficiente, que estás confundido, que estás quebrado, que estás abandonado, que eres solitario. Y eso es lo que todo el tiempo la sociedad intenta decirnos. Todo el tiempo está intentando decirnos que no somos suficientes con la identidad que Dios nos ha dado, que debemos hacer algo al respecto para cambiarla. Quizá los esposos, muchos de los problemas en casa ocurren porque tratamos a nuestras parejas a través de nuestras propias heridas y no a través del reino. Quizá los jóvenes que están aquí están poniendo máscaras de ser chicos duros o de repente mujeres empoderadas o indiferentes porque no han dejado que el reino de Dios defina su valor. Y necesitamos evaluar esto, iglesia. Necesitamos una vez más entender esto, porque mientras intentes descubrir quién eres fuera de Cristo, solo vas a encontrar a un extraño usando máscaras prestadas para sobrevivir. Solo vas a intentar sobrevivir en este mundo. Porque ¿sabes qué? Tú vas a excusarte, nosotros nos vamos a excusar diciendo, ¿sabes? Es que no puedo dejar atrás esa herida que me dejó mi padre o mi madre o mis hermanos, o no puedo dejar atrás esa circunstancia o esa situación que me marcó por el resto de mi vida. Escúchame, iglesia, tú y yo debemos ser marcados una vez y para siempre por nuestro segundo nacimiento, porque eso es lo que determina quiénes somos. Eso es lo que determina quiénes somos. ¿Quieres tener con claridad el valor de tu vida, de tu corazón, de quién eres, aún con tus defectos, aún con tus imperfecciones? No busques mejorarlas. Busca entregarte a Dios por completo para que Él pueda acercarte a su reino y puedas ver el reflejo de esa creación que Él diseñó en Génesis 1. Cuando dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dime, si Dios nos ha hecho en ese estándar de diseño, te pregunto, ¿Dios es imperfecto? ¿Dios puede hacer algo que no esté bien hecho? Entonces, ¿por qué creemos nosotros que aún no hemos alcanzado esa cima, ese momento, ese punto en nuestras propias vidas? Probablemente tengamos que examinar si realmente ha habido un nuevo nacimiento en nuestros corazones. Porque el nuevo nacimiento no depende de la iglesia, no depende tampoco de una simple oración, no depende tampoco de que leas la Biblia, depende de una rendición total, plena y absoluta, de que ya no te vas a dirigir más por los estándares de este mundo, sino bajo el reino de Dios y su palabra. Eso es entender que nosotros tenemos o podemos tener una verdadera identidad. Pero quiero que entendamos la segunda parada también, que es muy importante. Hay un gran requisito para todos nosotros. Si bien es cierto, claramente dice la palabra que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y es solamente en el reino de Dios donde podremos encontrar nuestra verdadera identidad, pero hay un gran requisito, y es que hay algo que tiene que morir, hay algo que tiene que crucificarse, que clavarse en nosotros, y debemos estar seguros si ya lo hemos hecho. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24 va a decir esto. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice esto claramente: mas el fruto del Espíritu, escúchame, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, mira lo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos despojarnos de nuestra carne. Necesitamos quitar esa voluntad engañosa de nuestro interior, de nuestro corazón y de nuestra mente, que nos está guiando a hacer las cosas que desagradan a Dios, a cometer pecado, que a veces por alguna u otra razón intentamos excusarlas, intentamos definirlas. Y sabes, la Biblia es clara cuando dice que el fruto del Espíritu, y esto es claro, cuando tú y yo hemos nacido de nuevo y recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente, no es opcional, y no solamente es algunos de ellos, son todos y cada uno de ellos. Porque si tú me dices que eres paciente, pero a pesar de eso quizá no eres bondadoso con los demás, o te cuesta tener fe, o si tú me dices que tienes gozo, pero no eres quizá una persona con mansedumbre o con templanza o llena de paz, entonces no estás en este punto, y probablemente hay cosas aún en tu carne que son tus pasiones y tus deseos que están prevaleciendo. Por eso tu vida, por eso nuestras vidas están quizá determinadas, están alineadas bajo una identidad que está dirigida por nosotros mismos. El evangelio aquí está chocando con la cultura moderna, porque el mundo de hoy dice: tus deseos, tus sentimientos determinan tu identidad. No te preocupes. Si tú lo sientes bien, si tú lo crees bien, si todos están de acuerdo con eso, entonces no hay problema. No hay problema. Estaba tratando de meterme más en esto y estaba viendo una película un poco antigua, pero era un caso de una familia de 3 hermanos, y uno de ellos era homosexual. 1976 en Estados Unidos, un tiempo en donde había todavía mucho conservadurismo, había todavía incluso esta restricción para poder mostrarse libremente con este tipo de sentimientos por personas del mismo sexo. Había todo esto, pero sabes, llega un momento donde el padre de la familia muere. El padre de la familia muere. ¿Y sabes qué pasa? Cuando el padre muere, todos en la familia deciden aceptar la realidad de este hijo homosexual. Y le dicen: si tú te sientes así, si tú crees que eres así, entonces está bien, nosotros te vamos a amar, nosotros te vamos a acompañar, nosotros vamos a hacer que te sientas cómodo en medio nuestro. Y sabes, a veces nosotros estamos condenando a la sociedad, nosotros estamos condenando al gobierno, pero ¿sabes dónde inició todos estos problemas? Donde las pasiones y los malos deseos han corrompido a este mundo. En la familia. Porque nosotros hemos permitido, hemos pasado por alto cosas que deberíamos llamar por su nombre propio, y eso es pecado. Eso es pecado. No es una crisis de identidad, eso es pecado. Eso es tratar de destruir, de distorsionar la identidad que Dios ya nos ha dado. Cuando nosotros creemos que nuestras pasiones y nuestros deseos deben gobernarnos o pueden hacerlo. Y sabes, esto es lo que está pasando en nuestro mundo, esto es lo que está pasando hoy en día. Hace poco estaba escuchando un mensaje sobre esto y yo coincido con esta idea. Nosotros debemos condenar el pecado. Nosotros debemos llamar lo que es con su nombre. El homosexualismo y el lesbianismo es pecado y transgrede las leyes de Dios. Sin embargo, como iglesia, nosotros también deberíamos ser las personas, las familias que más amen a esas personas.
Porque esas personas necesitan un reflejo de esos frutos del Espíritu. Viven en medio de sus pasiones, viven en medio de sus desórdenes, pero necesitamos nosotros entender de que como iglesia nuestra mayor responsabilidad es ser luz, es ser sal y es ser fuente de un amor que está ausente en este mundo. Y debemos amar a esas personas, debemos acercarlas a la verdad, debemos acercarles a la palabra. Nadie puede conocer su verdadera identidad si no ha pasado por la cruz. Las escrituras son claras, los frutos del Espíritu, la evidencia de quiénes somos en Dios, no provienen de nuestro propio esfuerzo, no provienen tampoco de nuestro sometimiento de voluntad humana, provienen de crucificar, de clavar, de enterrar y rendir nuestra carne. Te pregunto, ¿en dónde está eso? Porque quizás lo estás reflejando en tu propia familia aún. No, bueno, yo creo que con mi esposa ahí nomás las cosas quedan. Con mis hijos ahí nomás, no puedo perdonarles. Con mis padres, no, ahí llega la relación. Y comenzamos a poner límites que la Biblia nunca nos ha enseñado. Pero cuando nos rendimos, el Espíritu Santo opera, dirige y conduce nuestras vidas para mostrarnos lo que Dios sabe que eres. Porque te digo una vez más, Él es quien finalmente determina quiénes somos nosotros. Si tú y yo estamos en clara rebelión contra Dios, esto solamente nos alejará más y más de nuestra verdadera identidad. Pero nosotros vamos a ser libres cuando nos rendimos a Cristo, no cuando nos demos permiso para pecar. Este mundo enseña eso. Si tenemos libertad para hacer lo que bien nos parezca, entonces eso es libertad. Pero la Biblia nos enseña que cuando nos rendimos y nos sometemos a las ordenanzas, a la palabra de Dios, a Cristo, entonces ahí es cuando realmente somos verdaderamente libres. Ahí es donde encontramos nuestra verdadera identidad. Y te digo algo, este requisito probablemente quizás sea el más desafiante para todos nosotros como creyentes. Porque a veces queremos seguir viviendo dominados bajo las obras de nuestra carne. Y pensamos de que cada una de estas cosas son normales, que no hay problema, que mientras pase el tiempo voy a ir mejorando, pero Dios nos está llamando a tomar una decisión definitiva, una decisión importante. Si queremos saber quiénes somos, necesitamos tomar este gran requisito. Debemos entender que debemos crucificar nuestros deseos. Pero ahí no termina, sino que quiero ir a este último punto. Juan capítulo 15, versículo 5 dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes? La verdadera vida va a comenzar no cuando nos acerquemos a Dios. Escúchame, por favor. La verdadera vida, el disfrute y el fruto de cada uno de esos de su espíritu en nosotros, no va a comenzar solo en una dirección cuando nos acerquemos a Jesús. Va a comenzar cuando permanezcamos en Él en medio de todo. Va a comenzar a darse cuando continuemos un camino en su palabra, en su presencia, en relación con Él. Porque el nuevo nacimiento y la crucifixión de la carne son el camino de entrada. Pero la verdadera vida, escúchame, la consolidación de tu identidad va a comenzar cuando tú y yo decidamos permanecer en Él. No de vez en cuando, no solo los domingos, sino siempre. Siempre. Cada día de nuestra vida. ¿Sabes cuál es la trampa? Muchos creyentes dependemos de nuestras emociones para vivir nuestra fe. ¿No te ha pasado esto? Muchos de nosotros dependemos de nuestras emociones. Queramos o no explicarlo, queramos o no tener una razón para ello, pero a veces decimos, bueno, hoy sí me siento un hijo de Dios, voy a ir a la iglesia. Hoy sí estoy bien con Dios, voy a ir a la iglesia. Hoy sí estoy tranquilo y voy a ir allá, pero si mañana me siento triste, si mañana me siento fracasado, si mañana estoy un poco desanimado, entonces no quiero saber de esto. Necesito ver Netflix, necesito estar a solas, necesito pensar o dormir y eso es lo que necesito ahora. Pero sabes, la identidad no es una elección fundamentada en solo una decisión, sino en la permanencia. Porque mientras la emoción es temporal, la relación que Dios quiere con nosotros es eterna.
Una relación que no tiene fin, una relación que no tiene final. Y justamente como nos dice este versículo que acabamos de leer en Juan, un pámpano, una rama de lo que está hablando, separada de la vid, va a perder su propósito. Si tú arrancas una rama de una pequeña planta, ¿tú crees que esa rama va a poder vivir sola? Ese pequeño tallo, esa pequeña flor o planta va a poder vivir por su propia cuenta. Claro que no, se va a morir rápidamente. Va a caer su flor, va a caer su fruto y nunca más va a volver a la vida. Y eso pasa con nosotros. Eso muchas veces pasa con nosotros cuando intentamos, escúchame, alejarnos, separarnos, quitarnos de Dios, quitarnos de la vid verdadera, y de pronto nuestro propósito, nuestra vida, nuestra identidad solo se convierte en leña seca. Y no sirve para nada más que solo ser tirada. Nada más. Y por eso nos sentimos perdidos, por eso nos sentimos alejados, pero Jesús nos advierte, separados de Él, nada podemos hacer. Recuerda esta palabra, por favor. Nada podemos hacer. ¿Quieres traer sanidad a tu corazón por las heridas de tu pasado? Nada lo vas a poder hacer lejos de Dios. ¿Quieres traer seguridad sobre quién Dios dice quién tú eres? No por el valor que te da tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu trabajo, lo que sea, sino por lo que Dios dice. Escúchame, nada podemos hacer separados de Él. Nada, nada. Por más que lo intentes mucho tiempo, con todas tus fuerzas, nunca lo vas a lograr. Porque nuestra identidad no es un sentimiento pasajero. Es la firme convicción que nace, escúchame, de permanecer conectados a la fuente correcta todos los días. Y esa fuente se llama Jesús. Y si quieres traer a tu corazón, si quieres traer a tu interior esa verdadera y clara identidad, necesitas decirle al Señor, no quiero desconectarme de ti. No quiero alejarme de ti por nada en este mundo. Y quiero ir terminando, porque es necesario que todos nosotros recordemos esta promesa claramente. Todos aquellos que somos hijos de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, 17 va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente, absolutos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y todas las cosas son hechas nuevas cuando estamos en Él. Todas. Escúchame. Y quiero que intentes tú meditar y reflexionar. Si hay algo en ti, si hay algo en tu interior, en tu hogar, en tu familia, en tu corazón, en tu mente, que no tiene claridad de identidad, probablemente no estés en Cristo Jesús. Probablemente tu mente y tu corazón no estén alineados en su voluntad, no estén caminando hacia su presencia. Porque el apóstol Pablo aquí, en este pasaje que hemos leído, no habla de una mejora superficial. No eres un auto viejo al que Dios le dio una mano de pintura. Antes dice, antes de Cristo éramos solo parte de la creación general. Pero en Cristo, mira lo que dice claramente, en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Con un nuevo valor, con un nuevo diseño, con una verdadera y nueva identidad. No bajo los estándares de este mundo, sino que somos hechos de nuevo, con propósito y con un valor incalculable y con una identidad clara. Pero eso solo sucede cuando nosotros venimos a Cristo. Yo creo que hoy todos necesitamos tomar una decisión. Vamos a seguir dejando que nuestro pasado, nuestros errores, la cultura o incluso nuestros impulsos definan quiénes somos. Porque tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tenemos una gran responsabilidad como familia de fe también. Porque pensamos, bueno, si yo no tengo aquí a mis hijos, si no están aquí conmigo, no necesito hacer nada más. Pero todos estamos siendo influenciados los unos por los otros. Por eso debemos estar atentos en lo que decimos, en cómo hablamos, cómo nos comportamos, lo que reflejamos.
Porque ¿cuál es la identidad? ¿Qué es lo que está definiendo nuestra identidad? ¿Quiénes somos en nosotros? Quizá nuestro pasado, quizá de las iglesias donde vinimos, quizá de las historias que nos han embargado en algún momento en nuestras vidas, quizá conceptos de este mundo que hemos intentado adoptar para sentirnos más cómodos con nosotros mismos, o engaños que alguien trajo como con buena intención, pero en realidad nos han confundido cada vez más y más. Y tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos. Y les hice esta pregunta el primer domingo: o estamos con Dios o estamos en su contra. No hay opción. Y probablemente el reflejo de que nosotros no tengamos una clara identidad puede ser un camino en el que nos estamos dirigiendo cada vez más en contra de Dios y no cerca de Él. Porque clara es la palabra cuando nos dice que si nosotros nos acercamos, si nosotros dejamos que ese nuevo nacimiento llegue a nuestras vidas, escúchame, vamos a ver el reino de los cielos, vamos a ver el reino de Dios. Y es imposible que no podamos ver quiénes somos, lo valioso que somos cuando estamos delante de su presencia. Probablemente tengamos que tomar la firme determinación de decirle a todas las cosas, a nuestro pasado, a nuestras heridas, a nuestros errores, a la cultura, a nuestras concepciones, a nuestros malos impulsos: ya no más, ya no más. Porque en Cristo las cosas eran viejas. Las etiquetas eran viejas, las condenas eran viejas, las confusiones sexuales o emocionales estaban allá, pero ya pasaron todas esas. Ahora somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y debemos recordar esto. Debemos recordar esto, iglesia. Te voy a decir lo que dice la palabra una vez más. Una promesa más con la que te animo a que la lleves a tu corazón y vivas bajo cada uno de estos lineamientos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. Ahora sois pueblo. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero hoy has alcanzado misericordia. Ese es el Dios que tienes. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sabes? Quiero hablarte a ti que has estado pasando años intentando encajar. Años intentando sanar por tu propia cuenta. A ti quizá padre o madre que estás definiéndote por tus fracasos criando a tus hijos. O a ti joven que la sociedad te tiene confundido por saber quién eres. Cristo te está invitando a que te detengas delante de su cruz y mires quién está ahí al frente tuyo y recuerde su amor por ti, su amor incalculable por ti, porque nuestra identidad es dictada por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nada más. Por su sangre, por su sangre. Y nosotros en esta casa, en esta iglesia, en nuestras familias, necesitamos llevar cada uno de nuestras confusiones, de nuestros pensamientos delante del Señor y decirle: Señor, borra y quita toda etiqueta, todo intento de encajar en este mundo, todo intento que me está desviando de esta sociedad, para poder hoy acercarme a ti y detenerme delante de ti. Y te animo a que pegues todo eso en la cruz de Cristo. Todas esas cosas que te han estado desviando, confundiendo, haciéndote sentir fracasado, fracasada, insuficiente. Llévalos a un arrepentimiento y dile: Señor, hoy tomo tu palabra, hoy tomo tus promesas y recuerdo quién soy en ti. Y recuerda eso, iglesia, cada día, cada mañana al despertar. Por más de que vivamos quizá en la situación más difícil en nuestra vida en este momento, nuevamente recuerda su cruz y responde con convicción: Dios tiene un valor para mí. Dios me ha dado una identidad y Él tiene un propósito para mi vida. Ahí donde estás, te animo a que puedas cerrar tus ojos, por favor.
¿Qué te está definiendo hoy? ¿Quién dicta tu verdadero nombre? ¿Quién dice quién eres en verdad? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Quién lo dicta? ¿Las buenas emociones? ¿Los buenos sucesos? Quizá los momentos de tristeza que has vivido hasta ahora, que te hacen sentir que no eres afortunada, que no eres bendecida, que no eres suficiente, que no encajas en este mundo, que no encajas en esta iglesia, que no encajas en esta familia. ¿Quién está dictando tu valor, tu identidad? ¿Es tu propio corazón? ¿O es su palabra? ¿O es la palabra de Dios? Te animo que en esta mañana sueltes esas etiquetas en el nombre de Jesús. Sueltes esas emociones, sueltes todo lo que te está quizá más arrimando y arrinconando hacia un lugar que te aleja del verdadero valor que tiene Dios para ti y para mí. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy podemos disfrutar de su misericordia. Solo tú sabes que necesitas entregarle a Dios, que muchas veces trae dolor, tristeza, angustia, confusión, desequilibrio a tu interior. Pero Él te ha hecho tal y como eres, con un valor incalculable. Y eso es lo que quiere recordarte hoy. Eso es lo que quiere recordarte hoy, para que también entregues eso y derrames eso sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Porque nadie quien no ha entendido primero su valor delante de Dios puede amar y puede valorar a los demás como Dios nos pide que lo hagamos. Probablemente esa crisis que estamos atravesando en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros hijos o nuestros padres, tenga su comienzo aquí, hoy, en este momento. Y dile a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame a nacer de nuevo. Ayúdame, Señor, a entregar, a rendir todos mis deseos y mis pasiones, Señor, para que sean los frutos de tu Espíritu los que desborden de mí, Señor. Para que las personas allá afuera vean, Señor, algo distinto en mí. Dios, ayúdanos a no soltarnos de tu mano, Señor, sino a permanecer en ti siempre. Aun cuando venga la mayor prueba, aun cuando venga la mayor dificultad, aun cuando venga, Señor, el momento más difícil en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, Señor. Queremos permanecer en ti, Dios. Quizá algunos de nosotros necesitamos decirle esto al Señor y decirle: Dios, hoy quiero que mi identidad sea dictada por tu sangre derramada en la cruz y por nada más, para recordar lo valioso, lo valiosa que soy, lo amado, lo amada que soy, Señor. Si alguno de los que estamos aquí queremos orar y pedirle al Señor por esto, y déjame orar por ti también en este tiempo. Ahí donde estás, te animo a que te pongas en pie y le digas: Señor, ayúdame a recuperar la identidad que quizá este mundo, que quizá las experiencias que he vivido hasta ahora me han robado y me han quitado. Pero hoy vengo delante tuyo una vez más para poder recordar lo valioso que soy delante tuyo. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo en este tiempo, ahí donde estás, ponte en pie, déjame orar por ti. Y
y decirle juntos al Señor: Señor, recobra en mí la identidad que me ha sido arrebatada. Afirma en mí, Señor, en mi corazón y en mi mente, ¿quién dices tú? ¿Quién soy yo? No lo que el mundo dice, no lo que los demás dicen, Señor, no lo que mis problemas dicen, Señor, sino quién dices tú de mí. ¿Qué es lo que tú dices de mí, Señor? Por favor, perdóname por haber forjado mi identidad, Señor, en mis propias concepciones, en mis propios deseos, en mis propios estándares, Señor. Pero hoy te ruego, por favor, hoy te ruego, Señor, porque hagas de nuevo y fortalezcas este corazón, Señor. Ahí donde estás, pídele al Señor. Y si tienes que pedirle perdón por algo que has permitido, por una puerta que has abierto en tu mente o en tu corazón, dile: Señor, ayúdame. Quita todo esto, Señor, de mí. Y fortalece, Señor, en tu hija, en tu hijo, Señor, que está aquí, un corazón que te ame, un corazón entregado y rendido por completo a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, nombre por nombre. Solo tú conoces lo más profundo, lo más íntimo de nuestros corazones. Y si algo te rogamos, Señor, es porque cumplas tu propósito en nosotros. Es porque acerques, Señor, tu verdad eterna a nuestras vidas. Y es porque nos ayude, Señor, a conocer y recordar quiénes somos para ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí. Gracias por haberlos traído, Señor, hoy a tu casa. Y gracias por hablarnos una vez más, por desafiarnos una vez más, Señor. Sigue guiándonos, sigue fortaleciendo nuestro espíritu, Señor. Y sigue ayudándonos a caminar bajo obediencia de tu bendita y santa palabra. Te lo pedimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.